Muy buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante sobre la antropología filosófica. Como ustedes pueden observar en las guías físicas, encontramos que una gran parte de la temática durante el tercer periodo académico va a ser acerca de la antropología filosófica, donde vamos a tener conocimiento de muchos filósofos, corrientes y escuelas filosóficas que hablan acerca de este tema. La antropología filosófica proviene entonces del término de la unión entre lo que es propiamente la antropología y, en su máxima expresión, en la filosofía. La antropología viene del griego anthros, que significa hombre, y logos, el tratado acerca de él. La antropología se divide en dos disciplinas muy importantes que tienen que ver con lo físico y con lo social. En lo físico encontramos entonces lo biológico, la evolución del hombre a través de toda la historia, y en lo social es el desarrollo del hombre en cuanto a su cultura, su forma de pensar, sus transformaciones en la sociedad. Arqueología, que tiene que ver con el estudio de los vestigios materiales en la historia del hombre. Y la lingüística, que corresponde a las diferentes lenguas en diversas etnias, en diversos ámbitos sociales, y en lo que se refiere al proceso comunicativo que se da en la evolución histórica de la humanidad. Cuando ya hablamos nosotros de la antropología filosófica como tal, entonces encontramos inmediatamente un interrogante. Ese interrogante tiene que ver entonces con el pensamiento del hombre en cuanto a su esencia, en cuanto a su existencia y en cuanto a su trascendencia. Dentro del tema que tenemos a nivel general y que titula Aspiración a la felicidad, entonces encontramos nosotros dos escuelas filosóficas muy importantes, que son el epicureísmo y el estoicismo. Estas escuelas filosóficas van a ser una contradicción a nivel político, ideológico y científico, y sobre todo para contradecir la clásica vida griega planteada a través de Platón. Dicen entonces aquí estas dos escuelas que la política, por ejemplo, no debe centrarse como lo plantea Platón en su gran obra La República, donde él manifiesta que los llamados a gobernar el Estado serían los filósofos, y en aquella época pues los filósofos, la mayoría de ellos eran los aristócratas. Casi que puede decir que corresponde como en esencia a una nobleza de aquella época, a esa aristocracia. Dicen entonces ellos, en estas dos escuelas, los filósofos, que el gobierno no debe ser solamente de una determinada clase, sino que debe ser algo mucho más democrático, a pesar de que nosotros sabemos que a Grecia se le ha tomado como la cuna de la democracia en el occidente, pero en realidad pues se da más que todo porque la mayoría de los estados eran eminentemente monárquicos absolutos. Entonces dice, por ejemplo, Epicuro, que fue el que fundó el epicureísmo, que debe haber participación de todos los estamentos de la sociedad. En el campo ideológico se plantea que se utilizaba la religión
a los sacerdotes de aquella época para que dijeran al pueblo que deberían de tener una obediencia ciega a sus gobernantes y si no, de lo contrario, iban a ser castigados por los dioses. Desde el punto de vista religioso, podemos saber que en Grecia en esa época existía la parte mitológica, una gran riqueza mitológica que se expresaba a través de los diferentes dioses. Ellos planteaban que habían dioses del bien, dioses del mal. Se crearon muchas leyendas, muchas fantasías. Entonces hubo un cambio allí de pensamiento donde decía que no era desde el punto de vista religioso a través de los sacerdotes que se debería imponer una educación y una ideología. También desde lo filosófico se planteaban otros aspectos en rechazo a esa dialéctica idealista que estaba fundamentada en las ideas absolutas. Aquí se trata ya de una filosofía con una relación dialéctica, no idealista, sino materialista, basada precisamente en la transformación de la naturaleza, en la transformación de la sociedad. Y el no científico prácticamente es una contradicción hacia el pensamiento platónico en el sentido de que para ellos la ciencia estaba concebida era en el concepto atomar, en el átomo, en el desarrollo del átomo y a partir del átomo entonces, como partículas inherentes a todo cuerpo material, se da el desarrollo evolutivo de la naturaleza. Para Platón era un poquito diferente porque él la ciencia la centraba mucho, era en el campo de la parte cíclica, donde los fenómenos suceden y se repiten constantemente.